Pues muy buenas tardes, bienvenidos al taller de presentación de manual y guía de riesgos operacionales e indicadores de riesgos. Soy Montserrat Guillén y voy a presentarles a los 4 ponentes de esta primera parte de presentación del manual de riesgos operacionales. A mi derecha, Castor Pérez Retamal, que es jefe de área de gestión integral de riesgo de ADIF, ingeniero industrial y miembro del grupo de trabajo de CRO de grandes empresas. A continuación, a ver, es que me os habéis colocado al revés. Alejandro García Bravo, Chief Risk Officer de Abengoa, ingeniero industrial también y MBA San Telmo. Tenemos el gusto también de tener a Eva López de Sebastián, Corporate Risk Management de CEPSA, con más de 20 años de experiencia en el sector de la energía, ingeniera industrial, MBA por IE y también PDD de SAD. Y finalmente también el placer de presentar a Eva Pérez Pastor, directora de riesgos y seguros de Solaric, abogado, posgrado en gerencia de riesgos, profesora también de nuestro posgrado y obtuvo también el RIMAP. Además tiene también formación ejecutiva por ESADE. Pues nada más, les dejo con todos ellos y Castor será quien conduzca la moderación. Muchas gracias. Me ha tocado. Bueno, mi misión aquí es ir preguntando a mis compañeros durante la elaboración de este libro. Mi papel ha sido el de coordinador en el grupo. Aquí solo hay una representación, éramos muchos más. Y solo me gustaría hacer un breve apunte al principio porque íbamos a haber hecho otro libro, pero nos ha salido este. El objetivo que nos habíamos propuesto dentro del grupo de trabajo era hacer una guía, un manual de cuantificación de riesgos operacionales. Pero cuando tratamos de poner nuestro conocimiento, nuestras experiencias y buscar las referencias para dar solvencia al libro, pues la realidad es que no encontramos argumentario suficiente como para haceros una propuesta consolidada y verificada. Pero sin embargo, sí encontramos mucha información que era interesante compartir, que se fue generando durante este proceso y que decidimos plantearla en un formato de libro porque pensamos que podía ser de interés para el resto de compañías. Y bueno, sobre esta dificultad de cuantificar los riesgos operacionales, nuestra compañera Eva sabe bastante y seguro que algo nos puede decir. Bueno, pues efectivamente cuantificar, aunque no hacemos un detalle de la cuantificación de los riesgos y no nos atreveríamos además delante de Montserrat porque sería una osadía, en el libro sí que lo que hacemos es dar algunas claves, algunos retos que supone la cuantificación. Por ejemplo, bueno, si en un momento dado cuantificar un riesgo operacional es un requisito regulatorio, pues bueno, ahí no hay caso, o sea, hay que hacerlo y normalmente la regulación viene como hacerlo, ¿no? Pero si se trata de darle pues un poco más de rigor al análisis o comunicar mejor con una cierta dosis de dato a nuestros stakeholders, pues hablar de riesgos con un poquito más de rigor es más complejo porque tenemos que ver factores más intangibles, ver si, por ejemplo, si en la casa tenemos capacidades para hacerlo, si en la cultura de nuestra organización pues tiene sentido, si tenemos apoyo y qué expectativas tienen nuestros mayores o nuestros stakeholders. En ese sentido, también en el libro hablamos pues, de que hace falta también conocer detalles más técnicos, como por ejemplo pues, qué datos tenemos para medir los riesgos operacionales, cuál es la técnica de cuantificación que vamos a usar y qué entregable queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en CEPSA estamos ahora empezando un camino hacia la cuantificación y efectivamente estamos encontrándonos pues muchas dificultades. Dentro de que estamos en una primera etapa muy incremental de cuantificar la P y la I, o sea, la probabilidad de impacto, ya nos está costando mucho pasar de una valoración más cualitativa de los riesgos a esa cuantificación del impacto y sobre todo a la cuantificación de la probabilidad. Entonces, efectivamente, era difícil plasmarlo, pero es que es muy difícil. Así que nada, pues un camino arduo. Efectivamente es difícil, esa es una de las conclusiones a las que llegamos como grupo. No es fácil hacerlo y no existe una fórmula de referencia ahora que sea única para todo. Pero sí hemos encontrado muchos
muchos elementos que ya nos vienen hablando de los riesgos operacionales, que ya apuntan hacia recomendaciones, y además existen en la diversidad de los riesgos operacionales que aparece descrita dentro del libro, que es un riesgo muy heterogéneo. Existen muchas técnicas que son aplicables y que bueno, de seleccionar la más apropiada, la más conveniente en cada momento, pues depende parte del éxito, ¿no? Porque aquí nuestro compañero seguro que también nos puede decir algo de esto. Creo que tienes que coger el micro para... Pues mira, en relación a qué técnica, ¿no?, es la más adecuada para identificar los riesgos operacionales, la verdad que la respuesta es depende. O sea, depende de qué empresa, sector, tamaño de la empresa, recursos con los que cuenta la empresa para identificar los riesgos, para llevar a cabo ese proceso, y sobre todo también el tiempo, de qué tiempo dispone para poder hacer ese trabajo de identificación de riesgos. Lo más habitual, sobre todo por sencillez, rapidez, etcétera, pues suele ser técnica, método Delphi, método de entrevistas a expertos, o incluso usar checklists o usar listas de riesgos ya conocidos de nuestro histórico en nuestras compañías, e incluso información del exterior para identificar, para llevar esa tarea de identificar los riesgos. Pero sí también creo que sería importante no quedarse con la idea de que las técnicas que existen y que comentamos en el manual de identificación de riesgos son técnicas excluyentes unas de otras. Al contrario, son técnicas perfectamente complementarias. Lo normal y la recomendación que hacemos y lo habitual en las empresas es que utilicemos una combinación de varias técnicas. Parte irá con un checklist, parte utilizarás en un momento determinado una entrevista con un experto, o en algún momento determinado, por ejemplo, las empresas químicas, si tienen más tiempo para analizar sus procesos, utilizan metodología ZOP, o en otros casos, en proyectos o en análisis de sistemas en el sector industrial, se utiliza metodologías MECA para analizar los modos y el efecto de distintos fallos en el sistema y las consecuencias que pueden tener. Entonces, yo no me quedaría con una técnica. Creo que debemos de analizar de cara a elegir qué técnica es la más apropiada. Uno, qué recursos tengo. Dos, para qué lo necesito, de qué tiempo dispongo, y utilizar una combinación de varias. Claro, es que la aplicación de técnicas en la identificación de riesgos operacionales, igual que cuando hablamos de riesgos estratégicos, riesgos críticos, riesgos corporativos, tiene mucho que ver con esta selección, y a los riesgos operacionales, y dentro de esa heterogeneidad que los compone, podemos reutilizar mucho de lo que ya venimos practicando y probando con una visión más amplia de gestión integral del riesgo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser colaborada y participada por el resto de la empresa. Esto hace que tienen que utilizar técnicas conocidas y demás, y todo esto tiene que estar dentro de ese contexto. Lo primero que hay que plantearse cuando uno está tratando de abordar el riesgo operacional es ese riesgo operacional tiene que atender al interés de la compañía. El interés de la compañía se plasma en su estrategia. Entonces, ¿cómo descendemos de los objetivos estratégicos a esos operacionales y esos riesgos operacionales, Eva? Lo que efectivamente también en el libro o en el manual hablamos de ese tema, ¿no?, de cómo aterrizar de la estrategia que está pensando en el futuro de la organización y cómo lo relacionamos con el riesgo operacional, ¿no? Parece que es complejo y bueno, damos una serie de pautas para poder hacerlo. Lo que planteamos, bueno, no se aleja de estándares como COSO-RM, que siempre habla de la gestión de riesgos a servicio de la estrategia de la compañía, y bueno, lo que hacen estos estándares es realmente ver todo como parte de un ciclo. En el punto más de planificación o más de visión de futuro se establecen los objetivos más estratégicos de las compañías. Y lo que se trata es de analizar y identificar y valorar los riesgos que impiden la consecución de esos objetivos,
imponer las medidas que sean necesarias, transferencia bueno, o aceptación en algún caso o evitación, dependiendo un poco o mitigación, dependiendo de cuál sea el camino o el tipo, la tipología de riesgo y ir midiendo lo que está pasando. Entonces, en función de cómo evolucionan esos riesgos o cómo de efectivas son las medidas, pues a través de KRIs y KPIs, que esto enlaza con vuestro documento, pues se podrá realmente recalibrar la estrategia, o sea, podremos volver otra vez arriba y decir, oye, esto no funciona, tienes que recalibrarlo así, y la estrategia podrá pues, seguir avanzando y podrá realmente implementarse. Por eso decíamos efectivamente lo del modelo de gestión de riesgo integral, en que toda la compañía a todos los niveles pues están haciendo este ejercicio. Y bueno, ese es un poco el enfoque que le damos. Efectivamente, ese es el contexto que hemos encontrado como consenso y de ahí la importancia y el valor que le atribuimos al manual que nos ha salido, aunque teníamos otra intención. Pero nos ha quedado una cosa chula, nos ha quedado una cosa chula y seguro que a alguno pues le sirve para refrescar lo que ya sabe y ver cómo puede quedar así de bonito, maquetado, contado en orden, y a otro pues le puede servir de forma rápida de tener una lectura que le da un barrido por todo el proceso, incluso tocando temas de despliegue e implantación, que también son abordados, porque en el propio seno del grupo de trabajo pues ha habido una colaboración, os decía al principio, aquí solo somos una representación del grupo de trabajo, en pantalla estáis viendo toda la lista de colaboradores. No te preocupes, creo que esto también es visible para los que puedan estar conectando a través de web en esta sala. Provenimos todos de grandes empresas, pero no hemos sido los únicos. También hemos recibido ayuda y soporte pues de universidades, la colaboración inestimable de Montserrat, que además digo aquí ahora en público, gracias por el prólogo que nos has hecho al libro, te lo agradecemos mucho, y además fueron muy útiles las sesiones que tuvimos contigo, muy ilustrativas y a mí me abrieron un hueco a un mundo en el que no habíamos profundizado todavía por nuestra parte, un mundo más desde el algoritmo, de la entrada en el cálculo y en una serie de parámetros que permiten descender a una gran profundidad, aunque en el libro, como os decíamos, no abordamos esos niveles de profundidad. También vais a encontrar un resumen de la regulación que hay para los distintos tipos de entidades, porque esto se trata de forma diferente en las diferentes entidades. También se enuncia el aseguramiento de los riesgos. Por eso también ha sido inestimable que en este grupo estuvieran participando algunos compañeros que venían del Consorcio de Compensación de Seguros, que tenían un amplio conocimiento de las empresas aseguradoras. O sea, además, cada uno con la idiosincrasia que trae de su empresa, ¿no? Porque esto, y aquí ya pregunto a Eva Pérez, que no la hemos dejado hablar todavía, al final, en la gestión del riesgo tiene que haber una participación de un montón de perfiles profesionales diferentes y todo eso suma. Y de hecho en este libro se ha notado, ¿no? Bueno, al final lo que pasa en Europa y más en España es que como esta cultura del riesgo no está tan arraigada en función del tipo del sector donde trabajes y del tipo de empresa, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Entonces ha sido muy interesante cruzar conocimientos y cruzar experiencias. Había gente de la auditoría interna, había gente de seguros, había gente de lo que llamamos riesgos, y ha sido gracioso en algún momento pues oír, pero eso lo haces tú, ¿cómo haces eso? Pero ¿y qué vínculo tiene? Entonces, al final la conclusión de todo esto es que en España no está regulado por ley nada más que a aquellas empresas que están participadas, el hecho de que tengan que tener una gerencia de riesgos constituida como tal, pero cada vez más y más por las circunstancias y por lo que nos está enseñando el mercado, la necesidad de controlar, medir los riesgos, valorarlos, cada vez más hay un acercamiento a la necesidad de los departamentos de riesgos, ¿no? Da igual cómo se llame y quién sea. Lo que es importante es que la gente que está en las organizaciones entienda que esto es un valor añadido,
que el trabajo ha de ser en equipo y esa ha sido la riqueza también que nos ha aportado el ser cada uno siempre del mundo de riesgos de un sector diferente. Los riesgos en las empresas hay que medirlos, hay que mitigarlos, hay que cuantificarlos, pero lo que es importante es que los tenemos que entender y los tenemos que transmitir. Y la empresa tiene que saber que trabajando en equipo, bien sea con por ejemplo, me hizo mucha gracia un comentario de alguien que dijo, claro, es que ahora veo el sentido, os estoy hablando de una empresa muy grande, ¿no? Ahora veo el sentido de la siguiente parte de seguros. A veces las organizaciones son tan grandes que no se le ve la continuidad al trabajo estanco de las partes. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y lo que nos ha quedado muy claro a todos es que el riesgo se puede mirar desde muchos prismas, todos aportan y bueno, y es una colaboración de la empresa que tiene que consolidarse para ayudar al beneficio de la misma. Sí, claro, esto, el grupo de trabajo nos ha puesto en evidencia eso. El grupo de trabajo es un grupo de trabajo voluntario, conocéis el funcionamiento de Ángel, por eso estáis aquí. A nosotros nos ha sido, a mí personalmente, muy enriquecedor conoceros a todos vosotros e intercambiar muchas opiniones. Bueno, hemos tenido también algún cruce de opiniones diferentes, pero que enriquece mucho el tener distintas visiones sobre un mismo elemento y distintas perspectivas y tal, pero es verdad que esto, pues como decía, en este manual tratamos de abordar todo el espectro de lo que sería ese despliegue de la gestión del riesgo operacional, particularizando en el riesgo operacional, pero hay igual de esto de crear un grupo entre buenos amigos con buenas ideas y muy buena predisposición a hacer realmente que coexistan esos diferentes intereses y esos diferentes perfiles dentro de una misma compañía, ya sea compañías grandes o a veces compañías más pequeñas. Bueno, ya la cosa no siempre puede resultar tan sencilla, hay que formularla con mucha cabeza y ahí seguro que Eva nos puede seguir abundando un poco más en el proceso. Lo que os puedo contar es mi experiencia. Yo creo que el desembarco de montar porque bueno, aquí al final lo importante es controlar el riesgo, por lo menos conocerlo, ¿no? Va a ir en función del tamaño de la organización, ¿no? El desembarco en una organización de una dirección de riesgos es duro, no es fácil, porque todos, un poco como decía Castor, al final todos piensan que te vas a comer su tostada, ¿no? Y tú lo que estás haciendo es poner en valor que esa tostada es de todos, ¿no? Y que además hay un trozo para cada uno, ¿no? Y que al final está muy buena si entre todos la sabemos cocinar, ¿no? Es complejo, yo creo que todas las organizaciones pueden tener, vamos, de hecho nosotros día a día gerenciamos nuestros riesgos, las mascarillas ha sido la gerencia de los riesgos del COVID, cuando salimos de casa y cerramos la puerta y echamos la alarma es una gerencia de riesgos, ¿no? Al final es un tema de lógica, ¿no? Y de organizarse, ver cuál es el objetivo y de forma suave, cuando son organizaciones muy grandes, tratar con el panel que hemos visto, el panel de la comunicación está muy bien puesto en este foro, tratar de comunicar correctamente para que la gente entienda correctamente que esto es una ayuda y que tiene un resultado bueno. Siempre aprovechas el gap para lanzar el mensaje positivo. A mí me gusta, yo lo intento, pero me cuesta más que me salga de una forma tan natural como te sale a ti. Da gusto irte. Claro. Efectivamente. Efectivamente. No, pues eso, son distintos temas que hay que plantearse en la base antes de embarcarse en todo este proceso, que hemos intentado ir haciendo un barrido en el libro, también haciendo las recomendaciones que cada uno desde su experiencia y desde su organización entiende que deben ser tenidas en cuenta para conseguir éxito, ver la necesidad de focalizar en el riesgo operacional dentro de los riesgos de la compañía como una parte clave. Uno puede tener una estrategia magnífica, pero al final la tiene que llevar a cabo
tiene que activar una serie de procesos y esos procesos tienen unas operaciones. Y si esas operaciones fallan, pues no hay estrategia que valga, ni hay producto que valga, ni hay resultados que valgan. Entonces, aunque es complejo, no podemos dejar de mirarlo, porque la continuidad de la empresa depende al final de ello, de que sus operaciones funcionen correctamente. Además, operaciones que vienen también sufriendo variaciones, evoluciones, modernización de la mano de la evolución tecnológica, y mucho. Y operaciones que uno podía entender dentro de un proceso de una manera mucho más simplista, en las que a lo mejor era más difícil aplicar ciertas técnicas de monitorización, de cuantificación, de aplicación del dato y de explotar toda esa información, pues ahora probablemente nos encontramos en una situación distinta y que va cambiando de una manera muy rápida. Y con esto pues ya introduzco a Alejandro para que nos dé su visión de hacia dónde va o dónde cree que va. Ojalá tuviéramos el acierto de saber exactamente dónde vamos. La gestión de los riesgos operacionales en este contexto y en este momento en el que vivimos y hacia dónde evolucionamos. Pues mira, en mi opinión, lo primero que va a cambiar en la gestión de riesgo va a ser el enfoque. Vamos a pasar de un enfoque, por así decirlo, llamarlo estático, un enfoque en el que estamos dando, o muchas veces damos mapas de riesgos puntuales en momentos o anuales o semestrales, que cuando los tenemos terminados ya están anticuados, e incluso de una filosofía o una estrategia de la gestión de riesgo que en algunos casos finaliza con la identificación de riesgo, la transferencia de riesgos, y vamos a pasar, sí, y creo que vamos a pasar en un futuro a una gestión de riesgo más ágil, más dinámica y sobre todo una gestión de riesgo en tiempo real, más enfocada a la toma de decisiones. Sí, la gestión de riesgo, el fin de la gestión de riesgo no es tener un listado de riesgos, no es hacer un mapa de riesgos. La gestión de riesgo es una herramienta estratégica para la toma de decisiones, es una herramienta de toma de decisiones y como tal herramienta de toma de decisiones cada vez nos van a requerir que le demos nuestra recomendación y que le demos la información para que la alta dirección tome la decisión en tiempo real. Y para ello, toda esta revolución tecnológica del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, nos va a venir muy bien porque primero, nos va a permitir recopilar una gran cantidad de datos que hoy día es imposible. Segundo, procesar esos datos, tratar de buscar correlaciones, tratar de buscar pautas de comportamiento, de forma que nos permita hacer una gerencia de riesgo cada vez más predictiva y sobre todo los riesgos operacionales. Vamos a tener, no lo sé en cuántos años, pero en pocos años seguramente vamos a ser capaces de que nuestras empresas tengan unos sistemas de gestión y unos sistemas informáticos que tengan interconectados o unas interfaces donde tú tengas un software de riesgo y se retroalimente rápidamente en tiempo real de información operacional, de información financiera, de información del exterior. Oye, si nosotros necesitamos las materias primas, pues yo chuto la información que diariamente publica el London Metal Exchange y me va vertiendo la información en mi software. Y vamos a ser capaces, seguramente lo veremos, de que las empresas sean capaces de tener sus KRI calculados prácticamente en tiempo real y que seamos capaces de con esa información de calidad, ojo, hoy día tenemos muchísimos problemas, además en el panel que viene seguramente lo tendréis en vuestro día a día en esos temas, la dificultad para encontrar información de calidad en tiempo, porque cuando pides a tu departamento financiero o a tu departamento de conciliación, dame tal información, espérate, que es que estamos con el cierre financiero, el cierre de las cuentas, y esto es prioritario, luego te lo mando, al de calidad, espérate, al técnico, espérate un momento que tengo un problema aquí, que tengo una avería enorme, no me vengas tú a pedirme los datos de la avería, ya te lo reportaré. Entonces, sin embargo, yo creo que la tecnología nos va a permitir toda esa información recopilarla, una información de calidad, bien procesada y ser capaz de tener cuantificaciones de riesgo, KRI, mapas de riesgo en tiempo real, que es para lo que sirve, porque el mapa de riesgo de una empresa hoy es este y la semana que viene puede ser otro completamente diferente. Entonces, eso es lo bueno que yo creo que va a tener la tecnología, que nos va a ayudar y sobre todo nos van a exigir más, nos van a exigir lo que he dicho,
ser una herramienta para la toma de decisiones cada vez más importante, estratégica y cada vez más centrada en alta dirección y en consejos de administración. Así es como yo veo y creo que debe de ser la evolución que tenga la función de la gestión de riesgo. Sí, efectivamente, o sea, esta visión de futuro que pues, compartida por todo el equipo de trabajo, también aparece ahí plasmada en el libro. Estoy haciendo spoiler, está al final. Está al final como redondeo. Bueno, no está al final, se queda un poco en el medio porque luego tenemos los anexos donde el libro también sirve para facilitar un recopilatorio de mucha información que uno tiene que andar buscando a veces cuando no tiene a mano. Quizá está pensado un poco en distintos perfiles que puedan estar interesados por leer este libro, gente que tiene sus primeras aproximaciones. Pues hemos incluido un recopilatorio de todas estas metodologías de las que hablaba antes Alejandro, con un pequeño enunciado de qué va esto, ese recopilatorio de normativas de referencia, un recopilatorio de recomendaciones de los diferentes modelos. Bueno, es un trabajo arduo cuando uno intenta localizarlo él solito o hace un curso perfectamente guiado y formado donde va a recibir toda esa información, que es muy recomendable, pero lamentablemente no todos podemos acceder a ello. Me da mucha envidia con la presentación de tu currículum al principio. Creo, a mí me hubiera gustado mucho haber contado con esto al principio cuando empecé a embarcarme en la gestión de los riesgos. Y bueno, pues en esta visión de futuro que compartía Alejandro, pues creo que de aquí a que podamos materializarla, igual sí que nos da para hacer una publicación de cuantificación de riesgos operacionales, porque ya habremos avanzado más y lo tendremos mucho más asentado. Creo que estamos más o menos en tiempo, incluso bien, corregidme si me equivoco, pero eso nos permite ganar un poco del retraso que hemos tenido al comienzo de la mesa. Y bueno, aquí hemos mencionado a lo largo de la exposición que hemos ido haciendo de nuestro libro, porque hemos venido a hablar de nuestro libro, fundamentalmente, hemos mencionado el término K-Race en varias ocasiones, porque es un elemento clave cuando uno aborda la gestión del riesgo, más en concreto en los riesgos operacionales, donde los K-Race están mucho más próximos. Y luego al final son la fuente base para hacer una gestión eficiente, y aquí tenemos que agradecer muchísimo a nuestros compañeros del grupo de aseguradoras que se han puesto manos a la obra para hacer un recopilatorio y una propuesta de K-Race en su guía que les va a presentar ahora, si no me confundo, Luis Bermúdez, perdón, pues te he cambiado el apellido. Digo que si no me confundo, me confundí. Pero el que avisa. Si os parece, os dejamos la mesa. Y me pongo así, en el medio, ¿vale? Hay que coger el micro, ¿no? Hombre, no. Hay que sesionar en algo. Ah, vale, vale. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Gracias por asistir a este taller. Yo soy Luis Bermúdez, de la Universidad de Barcelona y director del curso de posgrado experto en gerencia de riesgos, que después vamos a hacer una entrega de títulos. Después, como decía, que después del manual, pues que más que bajar un poco al detalle, ¿no? Y hacer una guía práctica. Y esto es a lo que se han dedicado el grupo de trabajo, y tenemos aquí pues 4 componentes de ese grupo de trabajo, centrándose en el KRI desde la perspectiva de las compañías de seguros.
Entonces, como coordinadora, sentada Sonia Vicente. Sonia Vicente es auditora interna de MMT, también es consejera del Instituto de Auditores, iba a decir actuarios, de auditores internos y también profesora del curso de gerencia de riesgos. Al lado, a derecha e izquierda de Sonia, tenemos a Iñaki Reclusa y Marta Olona, responsables de riesgos de Sanidas. Y aquí a mi lado, pues a Ruth Rodríguez, responsable de riesgo operacional y control interno en Segurcaixa Teslas. Pues venga, a por ello. Muchas gracias. Me vais a permitir, ¿vale? Porque sí que tengo una listita de agradecimientos. En primer lugar, gracias Luis por presentarnos. Gracias Agers y especialmente Alicia por darnos todo el apoyo que hemos necesitado en este parto, porque ha sido un parto más largo que 9 meses. Porque como han dicho nuestros compañeros, no es nada fácil partir de un folio en blanco e intentar sacar algo que aporte valor y que dé un granito de arena o un granito de luz a las problemáticas que tenemos día a día. A Castor por ese prólogo tan fresco que nos has hecho. Muchísimas gracias. Y quiero particularmente a todos mis compañeros de grupo porque me han tenido que aguantar como coordinadora. Pero ha sido un verdadero placer, nos hemos reído mucho, ¿verdad? Lo difícil es, o sea, nosotros somos multidisciplinares total, yo soy auditora, tenemos gente de control interno, gente de riesgos, entonces eso permite, como han dicho nuestros compañeros, pues aprender muchísimo del día a día y darte cuenta de que al final da igual, la empresa sea grande, sea pequeña, sea multinacional, los problemas los tenemos todos y a veces estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Unos con más recursos y otros con menos, pero el día a día es para todos igual y la necesidad, que habéis dicho también, ¿no? Lo ha dicho Alejandro, la necesidad de que todos nos comuniquemos con el mismo lenguaje, todos abordemos, como ha dicho Eva, creo, ¿no? Como ha dicho Eva, de abordar lo que es la gestión del riesgo, la toma de decisiones para ayudar a esa estrategia, para contribuir a aportar valor, es lo mismo, ¿no? Entonces, da igual desde las perspectivas que lo mires, nosotros hemos tenido muchas perspectivas y lo difícil y lo nutritivo quizás o lo que aporta muchísimo es llegar a un consenso, ¿vale? Entonces, gracias, compañeros. Tengo que dar también las gracias a la gente que no ha podido venir porque estaban interesados en hacerlo, pero bueno, el día a día también, ¿ves? Hay que gestionar esos riesgos que tenemos fuera, pero ha sido un placer y bueno, pues sí, simplemente quería presentaros un poco la problemática primera, los dos grandes retos con los que nos encontramos a la hora de hacer una guía, ¿vale? Nos encontrábamos y fíjate qué casualidad y qué evidencia de necesidad a nivel mercado o a nivel entidades que dos grupos distintos de trabajo hemos llegado a conclusiones un poco similares y es cómo abordar una gestión del riesgo operacional. Alicia cuando me dijo, ¡jo, qué casualidad! Y no lo voy a cambiar porque vais a aportar tanta visión tan diferente sobre una misma necesidad que hay en el mercado, es cómo te enfrentas al riesgo operacional, ¿vale? Por supuesto, enhorabuena por el gran libro que habéis hecho y que sale a la luz, que nos va a servir de muchísima ayuda. Nosotros aportamos nuestro granito de arena y lo que sí que queríamos era un poco dar respuesta a ese reto. Hasta para encontrar una definición del riesgo operacional tuvimos un gran consenso casi y que fue casi lo más duro, ¿no? de centrar qué queremos, porque lo que sí que teníamos muy claro es que queríamos cubrir o al menos dar una visión adecuada y suficiente, con estos términos que tienen su subjetividad, pero entendíamos que si éramos capaces de cubrir cada uno de los aspectos que aparecen en una definición, en la definición más consensuada que hemos encontrado del riesgo operacional, en el que aparecen personas, sistemas, aplicaciones, factores externos, procesos internos, factores exógenos, si éramos capaces de al menos abordar todos y cada uno de los parámetros que se explican o que hace alusión a la definición de riesgo operacional, considerábamos que, por supuesto, aplicando proporcionalidad, entendíamos que en todas y cada una de nuestras empresas, sea grandes o pequeña, al menos puedes hablar de un sistema que empieza, y por supuesto lo que ha dicho Alejandro, tendrá que irse adaptando a las tecnologías, tendrá que irse adaptando a los riesgos emergentes, pero al menos nos quedábamos conformes con que era una visión adecuada y para empezar suficiente, ¿vale? Ese es el primero de los retos. Ir abordando el por qué y el para qué de esta guía y el por qué íbamos a buscar una metodología que entendíamos
nos ofrecía esa visión integral y este es el segundo reto, ¿vale? Como habéis dicho, no había metodologías o había muchas en el de acercamiento al riesgo operacional, pero entendíamos que si lo que teníamos era que proponer indicadores, íbamos a buscar un estándar, ¿vale? Unas mejores prácticas que de alguna manera también nos dieran pues ese grado de confianza, ¿vale? Entonces elegimos entre todo lo que había, no cómo hacer la gestión del riesgo operacional, sino una especie de programa que ya nos permitiera añadir e ir proponiendo nuestros indicadores. Y por eso elegimos la propuesta que hace el Consorcio de Riesgo Operacional, que en su día era de entidades aseguradoras, ORIC, lo que conocéis como ORIC, pero que después ha sido utilizado pues, por la banca, utilizado por cualquier tipo de empresas. ¿Por qué ORIC? Porque considerábamos que ya tenía estructurado el riesgo operacional en 7 tipos de eventos, ¿vale? Que no me lo sé, que los tengo que mirar, pero que estos tipos de eventos sí que respondían a lo que os he dicho, a las patas del riesgo, de la definición del riesgo operacional. Personas, sistemas, ¿vale? Pues ORIC lo que te propone, lo tenéis aquí en la página 23, está muy pequeño y yo ya tengo presbicia, lo que te propone son 7 acercamientos que entendemos que cubren todos y cada uno de las patas que queríamos, ¿vale? Volvemos a insistir y quiero dejarlo un poco en reseña, es ese objetivo de al menos si estamos cubriendo esto, estamos dando un marco adecuado. Estamos viendo que al menos puede ser suficiente y adecuado y aplicado, por supuesto, al nivel de madurez de cada sistema de gestión de riesgos, ¿vale? Además de desagregarlo en 7 eventos, lo que te permite ORIC es bajar a un nivel de detalle mayor y es resaltar las actividades significativas dentro de cada uno de esos eventos. Entonces, una vez que ya teníamos la propuesta, lo que teníamos que ponernos manos a la obra era a proponer indicadores, ¿vale? Entonces, claro que las dificultades son muchas a la hora de marcar un indicador, pero sí que teníamos claro que tenían que ser indicadores sencillos, ¿vale? Que pudiéramos encontrarlos en nuestro día a día, porque sabemos que la metodología, y lo que has dicho Alejandro, ¿no? Ahora va a haber modelos que van a interrelacionar y que vamos a tener los indicadores así, pero necesitábamos arrancar. O sea, el objetivo y un poco el resumen y ya me callo, el resumen de mi exposición es, queríamos aportar, aunque fuera muy poquito, un granito de valor, ¿vale? Para que las que ya tenéis, las grandes empresas, por supuesto, tendréis sistemas de gestión y de medición mucho más sofisticados. Pero que os pueda servir de decir, al fin y al cabo, el gestión de riesgos no deja de ser, y lo habéis dicho, un departamento dentro de una empresa y a veces no tan relacionado, porque la función también está madurando y ocupando su posición, es no tan relacionado con un montón de otros departamentos, sea continuidad de negocio, sea el propio negocio de suscripción en el caso de seguros o de fabricación en el caso de plantas, pero de la visión de estos 7 eventos sí que creíamos que aportaba la posible interrelación y la comunicación con otros departamentos, ¿vale? Y ver si esos departamentos en sus controles, en sus apetitos, en su forma de medir esa gestión diaria, tenían estos indicadores o a lo mejor también podíamos aportar una pequeña luz, ¿vale? No nos hemos centrado solo en seguros porque desde AGER lo que nos pidieron es tenéis que dar una visión, olvidaros de que pertenecéis todos al sector seguros, pero lo multidisciplinar de los departamentos que hemos conformado el grupo de trabajo sí nos permitía, y nuestras historias en otras entidades, sí nos permitían buscar eso, centrarnos en que no solo pudiera ser valor a seguros, obviamente, sino a cualquier entidad, ¿vale? Porque al fin y al cabo los riesgos operacionales los tenemos todos, ¿vale? No nos hemos centrado en procesos específicos de seguros, porque eso no era la visión, sino hemos intentado dar indicadores justo en aquellos procesos que afectan a todas las entidades independientemente de la naturaleza de los riesgos que gestionen. También queríamos que si los sistemas, si hay empresas pequeñas que ni siquiera han tenido una aproximación a la gestión del riesgo operacional, tuvieran no un folio en blanco como nos hemos encontrado nosotros, sino al menos un arranque, ¿vale? Tuvieran una lista de la que partir, una lista que les ayudara a crecer dentro de la empresa y a decir, bueno, pues por lo menos empiezo con algo. Y a los que ya estáis muy maduros, pues eso, a ver si algo os puede aportar.
En aquella parte en la que Ori, que entendíamos, por ejemplo, en las interrupciones de negocio, ¿vale? Pensábamos que ORIC era muy general. Entonces, hemos vuelto, bajo nuestra filosofía de trabajo, a decir, bueno, hay un marco, que es el marco INCIBE, ¿vale? Que es el que nos rige un poco a todos, que también nos está estipulando y definiendo cuáles son al menos los riesgos que deberíamos cubrir en interrupciones de negocio. Entonces, en esa parte sí que vais a ver que hemos hecho muy nuestra lo que es la identificación de esos riesgos que entendemos que al menos deben cubrirse y hemos aportado indicadores justos y específicos para esos riesgos, ¿vale? Ya me callo. Conclusión, que os sirva, ojalá os sirva para algo y muchas gracias a todos mis compañeros y un placer, de verdad trabajar, ojalá podamos volver a seguir haciendo esto. Lo que yo creo que más os va a aportar es la mesa redonda que vamos a tener ahora, en el que mis compañeros van a dar la visión, una visión abierta y desde diferentes puntos de vista, respondiendo a preguntas que son la clave un poco de todos los retos que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de la guía. Ya les ha presentado Luis, pero bueno, a mi derecha Iñaki, Marta y Ruth, y allá voy. Sí que me gustaría, son preguntas que me gustaría que contestarais abiertamente, ¿vale? Y pues ya veréis cómo la visión es diferente y vais a aportar ideas que van a dar una gran respuesta a este público. La primera sería, ¿qué aspectos son clave a la hora de elaborar un indicador? Y te ha tocado, Marta. Si quieres, pues empiezas tú. Vale. Pues encantada de estar aquí, muchas gracias, Sonia. La verdad que si no es por ti, esto yo creo que no sale adelante. O sea, a ver, en primer lugar, me gusta mucho esta pregunta y este ejercicio porque está muy ligado a la exposición que habéis hecho vosotros antes, ¿no? Y precisamente al hablar de KRI, pues lo que estamos midiendo es la exposición a riesgo y nos hemos centrado precisamente en el riesgo operacional. Con lo cual, un indicador de riesgo debe tener una serie de características ligadas al riesgo operacional que sea útil para la empresa, ¿no? Pues yo en el libro que está aquí, no, pues hemos incluido una serie de características pues, que se puede plantear las compañías pues, a la hora de definir un indicador concreto. No tienen por qué cumplirse todas. O sea, yo os voy a mencionar pues algunas, ¿no? que creo que son útiles. Pues, por ejemplo, tienen que ser un indicador para que sea útil, yo creo que debe ser específico, que debe pues, referirse a un riesgo en concreto, saber qué queremos medir, porque si queremos medir el riesgo de ciber y nos estamos centrando en otra cosa que no tiene nada que ver, pues no va a ser útil, ¿vale? Pues debe ser medible, pues fácilmente cuantificable. Tenemos que tener en cuenta que también no puede ser subjetivo, puesto que no sería útil, dependería de la opinión de cada departamento y tiene que servir para la toma de decisiones, con lo cual lo mejor es que sea objetivo y que los datos procedan de fuentes primarias, que no estén ya tratados los datos para no inducir a errores, ¿vale? Luego, por otra parte, puede ser, pues tiene que ser algo conseguible. No podemos establecer, partiendo de la base que un indicador de riesgo, un KRI, lo que te está mostrando es una alerta para ver cuándo sobrepasas el apetito de riesgo, tiene que ser realista. No puedes definir una alerta que no valga para nada. O sea, no tendría ningún sentido y por supuesto tiene que estar pues alineado con el plan estratégico, puesto que va a servir para la toma de decisiones y para que la estrategia de la compañía y los objetivos pues puedan cumplirse, ¿no? Luego, por supuesto, pues tiene que ser algo sencillo, no podemos estar, si necesitamos un indicador, no podemos estar dando vueltas y obtener datos, o sea, no podemos trabajar para el indicador, el indicador tiene que trabajar para nosotros, tiene que ser algo sencillo, verificable, robusto, que se mantenga en el tiempo. En general, los indicadores de riesgo son anuales, pero se hacen seguimientos trimestrales porque he mencionado que es una alerta. Entonces, cuando ves la evolución trimestre a trimestre y uno se da cuenta de que hay algo que no funciona, pues entonces puede plantear un remedio, porque
porque si lo dejáramos para el final de año, pues a lo mejor ya sería un poco tarde. Y bueno, yo no sé, sí, creo que he contestado más o menos, ¿no? Sí, pues, ¿quieres aportar algo? Sí, yo, si os parece, creo importante también, bueno, primero, y porque es que de verdad que el grupo anterior a mí me ha tocado, yo creo que nos ha tocado, porque es que veo que esto es como un proceso, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco, que aquí no hay tampoco ninguna verdad absoluta. Nosotros, es verdad, es nuestra opinión, estamos todo el día, iba a decir inventando, ¿no? Pero testando a ver que si lo que hacemos verdaderamente cubre las expectativas de nuestra empresa. Nosotros lo tenemos más fácil porque tenemos un supervisor que ha obligado y de alguna manera establecido qué modelo tenemos que implementar, y yo creo que esto en lo que nos hemos embarcado es lo más difícil, o al menos todos los que estamos aquí, es como lo que vas dejando, ¿no? Lo demás lo vas montando, y esto es lo difícil porque no sé, no es que no haya una guía, es que ni siquiera existiendo una guía creo que exista una verdad. Yo, si os parece, me parece muy interesante, y es una cosa que al menos en la que nosotros perdemos mucho tiempo, es explicar la diferencia entre KRI y KPI, que seguro que igual todos lo tenemos muy claro. Bueno, yo doy fe que en mi compañía no siempre, que incluso a veces un KPI puede ser utilizado como KRI, porque lo que nosotros aportamos es una lectura diferente de un indicador. Nosotros buscamos primero un indicador que efectivamente, como dice Marta, mira un riesgo, o la ocurrencia de un riesgo, o un nivel de riesgo al que quiere llegar la compañía, porque en muchos casos medimos riesgos que ya nos están sucediendo todos los días. Sencillamente lo que tenemos que consensuar, y ahí la conexión del riesgo, en nuestro caso el riesgo operacional, además me vais a permitir, que me parece mucho más difícil porque aquí opinan todos, nosotros en sí mismos somos un conductor de una estrategia, pero tampoco somos los expertos. Entonces, bueno, por descontado, siempre de la mano de los departamentos y los expertos, lo que tenemos que definir es qué queremos medir, cuál es el riesgo para la compañía, cuál es el riesgo, que me suba un punto más el consumo de capital, y entonces eso es lo que no quiero que ocurra. Que no haya un número determinado de eventos, eso puede ser también lo que no quiero que ocurra, o que me destroce la estrategia. No necesariamente estar acercándose, no cumplir la estrategia es que la empresa está en riesgo. Al supervisor, al nuestro, eso le preocupa, pero bueno, relativamente. Tu estrategia es ganar 1.000 millones, pero con 500 igual tú sigues manteniendo tu capital. A mí, con perdón, plin. Yo lo que no quiero es que tú tengas un problema. Entonces, lo primero es el KRI mide el riesgo. Estamos intentando medir el riesgo, entendiendo por riesgo lo que la empresa decida. Por eso para nosotros es muy fácil. Primero trabajamos con un concepto que ya Marta ha nombrado, que es apetito de riesgo. Nosotros tenemos la obligación de establecer, creo que es un ejercicio bastante sano que podrían hacer cualquier compañía, no necesariamente las entidades que estamos reguladas en mercados financieros, es qué apetito de riesgo tiene la compañía por un ciberataque, ¿no? Que ahora está muy de moda. Luego nosotros somos el cajón desastre, podemos hablar de ciberataque, de ASG, de fallos operacionales, de lo que se me pase por ahí, a nosotros los de los financieros entra. Entonces, ¿qué es la situación a la que no quiero llegar? Y entonces definir ese indicador, que en muchos casos va a ser el mismo KPI que presenta el de control de gestión, pero lo que nosotros ofrecemos es una lectura diferente. En otros casos no, tendremos que, con un KPI, montar un indicador de riesgo en base a lo que lo hayamos decidido medir, pues consumo de capital, o incumplimiento de una estrategia, o una pérdida económica X, y entonces nosotros lo convertimos en un KRI. La lectura es totalmente diferente, y así lo tenemos que vender, porque si no puede dar la sensación de que estamos contando lo mismo, y para nada es lo mismo. No tiene nada que ver. A mí, yo sé. A ver tú. Bueno, yo también nuevamente agradeceros el trabajo que habéis hecho en el equipo anterior, y además que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo nosotros. Poco más que añadir a lo que ha dicho Marta y Ruth, porque en el fondo pues ya han descrito todo lo que debería ser a la hora de abordar un indicador, ¿no? Que preguntaba Sonia. Yo quizás subrayaría algún elemento como puede ser el conocimiento del perfil de riesgo, del apetito de riesgo, ¿no?
Antes lo comentaba Alejandro, también lo ha dicho Eva, cuando un comité de dirección está haciendo seguimiento de determinados temas, pues eso es lo que preocupa en la organización. Entonces, conocer el perfil de riesgo de la organización también te va a poner una luz sobre aquello que realmente puede ser interesante medir o estar pendiente o aportar algo de valor al comité de dirección, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, es decir, conocimiento del perfil de riesgo y del apetito, dónde se siente cómodo la compañía para poder llevar a cabo su actividad, ¿no? Entonces, ese conocimiento me parece muy interesante. Imaginemos, por ejemplo, una entidad que está sacando productos digitales, está embarcado en esa estrategia digital y quizás lo que se puede plantear es decir, me interesa conocer mucho, al hilo de que lo decía Ruth también de los KPIs, carréis, cuáles son los índices de rendimiento o de disponibilidad de la web, de la web de contratación, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a poner una estrategia basada precisamente en que los asegurados puedan tener esa accesibilidad. O, por ejemplo, servicios básicos que un cliente va a necesitar en el momento de que ocurren determinadas actividades. Por ejemplo, en un seguro de salud, a la hora de pedir una autorización sanitaria, ¿no? Para ir al hospital. En un seguro de autos, por ejemplo, a la hora de poner el parte de un siniestro. O en un seguro, por ejemplo, de hogar, a la hora de hacer una videoconferencia de videoperitaje, ¿no? Pues esos elementos son muy importantes, conocer el perfil de riesgo, cuál es la estrategia de la compañía para poder vincular esos indicadores a la estrategia. Otro elemento que también veo muy importante, que también hemos mencionado, y en mi opinión creo que también me gustaría subrayar, es el de la disponibilidad, ¿no? El seguimiento periódico y disponible de los datos. También lo comentabais vosotros en la anterior exposición, que los datos tienen que ser, pues hay que tener recursos y personas dedicadas. En el momento es que esto no está automatizado y depende mucho de horas hombre, pues bueno, eso al final es un indicador de riesgo que a la larga puede llegar a caerse precisamente por la complejidad de obtener determinados datos, ¿no? Y luego el último punto que yo resaltaría, creo que es el tema de que a la hora de crear un indicador también hay que asociar o pensar cuál debe ser el umbral sobre el cual tenemos que medirlo, ¿no? O cuál va a ser la referencia, el benchmark. Pues por ejemplo, hay unos benchmarks muy claros que son lo que diga la norma. Si cumples o no cumples la norma, pues está claro que esa es tu línea roja y no puedes pasar por ahí, ¿no? Eso puede venir muy bien pues, para los riesgos de delitos financieros o para el blanqueo de capitales, ¿no? Ahí está muy claro. Otros pueden ser, como decía Marta, aquellos que ven en la tendencia, en la evolución de la tendencia, algún tipo de incremento de riesgo, ¿no? Sobre la situación actual de la compañía. También eso puede servir, pero no en todos los casos quizás sea suficiente. Entonces, es verdad que crear o identificar los umbrales de riesgo o cuáles son los parámetros en los cuales nos vamos a mover no es siempre fácil y era uno de los aspectos que también estábamos viendo a la hora de ver los indicadores. Entonces yo nada más que subrayar lo que habéis dicho. Muchas gracias. Yo quería hacer una mención ahora que os estaba escuchando y es que la labor del gestor de riesgos en esto de fijar el apetito ha de ser muy proactiva desde mi experiencia, ¿vale? Yo soy la supervisora. Entonces, da igual, es lo que hablábamos antes, da igual quién o cómo o todos nos aproximemos pero pedimos que muchas veces a nosotros el supervisor nos dice la responsabilidad de fijar ese apetito es de consejo, ¿vale? Justo las funciones como las nuestras, da igual en qué momento de la cadena de la gestión estés, es donde creo que aporta mucho valor a las entidades, ¿vale? Hay que ser proactivos a la hora de definir y ayudar a consejo a bajar a tierra ese apetito de riesgo, porque muchas veces se está centrado únicamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero la cuenta de pérdidas y ganancias, para llegar a ese número financiero, hay toda una serie de procesos que son donde tenemos que focalizarnos las funciones que estamos revisando el buen funcionamiento de los procesos, ¿vale? Por supuesto que vendrá después el auditor externo y se fijará en la parte financiera, ¿vale? Pero creo que es esencial que para conseguir ese número financiero hay toda una gente en la organización, seáis gestión de riesgos y control interno, cada una de las unidades especializadas o los auditores, que a veces también aportamos algo, que justo aportemos valor arriba, ¿vale? Es a la hora de fijar un método, una metodología. Aconsejo hay que dársela a las cosas en este aspecto, a la hora de medición me refiero, más hechas, porque ellos tienen la visión global, pero necesitan aterrizarlo y somos nosotros quien tiene la obligación
de aterrizarlo, ¿vale? De medirlo, de cuantificarlo. A veces nos equivocaremos, pero ahí está, lo habéis dicho, ¿no? En la prueba de error, en testar si me estoy equivocando, en que a lo mejor, lo decía Marta, es que trabajo para el indicador porque me he equivocado en el límite, me he equivocado en la referencia, me he equivocado en el intervalo de tolerancia, pero justo se trata de eso, de empezar a medir, de que entre todos aportemos, por muy sencillo que os parezca, ¿vale? Las ruedas están todas inventadas y lo importante es plasmar. Tengo 3 indicadores, tengo 4 y ser capaces de ir agregando esos indicadores desde el más bajo nivel de cada uno de los procesos de la compañía, que son todos importantes para conseguir ese dato financiero, ¿vale? Es cómo voy agregando, cómo esa responsabilidad de la gestión, bien del propietario, bien del que lo controla, bien del que lo supervisa, todos contribuyamos a ponérselo fácil a aquellos que es verdad que tienen que asumir la responsabilidad y fijar ese apetito, ¿vale? Que es nuestro consejo, ¿vale? Pero estas aproximaciones lo que estamos haciendo es ayudar a justo poner en papel algo, porque a lo mejor nos estamos equivocando al principio, ¿vale? Pero que del empezar se avanza. Es un poco lo que simplemente quería decir, ¿no? Segunda pregunta. Habéis hablado, y también lo hemos dicho un poco todos, tenemos que comunicarnos, también lo hemos dicho en las ponencias anteriores, con todos los departamentos de la compañía. Yo siempre digo, cuando doy clase, yo siempre digo que cuando nosotros tenemos que ir a auditar, lo que tenemos que llevar siempre es una gran sonrisa, ¿verdad? No sé si es una gran sonrisa y creo que todos, ¿no? Todos tenemos que llevar una gran, decía Castor, a mí me cuesta más lo positivo, pero es que realmente hay que ver eso, es que todos estamos en el mismo barco, a todos nos han puesto, oye, venga, mide, cuantifica, el supervisor nos lo da, nos lo obliga sí o sí, entonces, y además con normativas un poco de mínimos, es mide, pero no me dices cómo. Mide adecuado y suficiente, pero ¿qué significa adecuado y suficiente? ¿No? Entonces, como realmente lo tienes que hacer, tienes que hacerlo bien y además disfrutando mucho, que es una de mis premisas también, ¿no? Entonces, con una gran, ¿verdad? Y en el grupo de trabajo es con una gran sonrisa. ¿Cuál pensáis que es vuestra relación con otras unidades de la compañía en lo que es la medición del riesgo operacional o de cualquier gestión de riesgos, que es un poco lo que nos ocupa? A ver, pues yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, la verdad, porque efectivamente, además antes lo habéis mencionado, nosotros ya llegan aquí los de riesgos, que a ver qué me están contando ahora, qué pesados son, ¿no? Entonces tenemos que ir con una gran sonrisa, porque realmente nosotros en este tema de los KRIs no somos, muy rara vez somos dueños del riesgo que está midiendo el KRI. Generalmente son las áreas de negocio, ¿no? Las distintas áreas de la compañía. Entonces, lo que tenemos que hacer es coordinar a todas las áreas para luego poder tener claro si con los KRIs de los que disponemos estamos dentro del límite de apetito o fuera del límite y que sirva de alerta, que luego podamos comunicar a los distintos comités si estamos bien o estamos mal, ¿no? Con lo cual, por una parte, tenemos que ir con una gran sonrisa a la primera línea, las áreas de negocio, para que no nos miren como ya están otra vez aquí, ayudarles a medir sus riesgos, a poderlos cuantificar, explicarles qué es lo que tienen que hacer. Y una vez que le hemos ayudado y hayamos cogido la información, la hayamos interpretado, comunicarla a los comités. Y no puede ser una comunicación que entre, pues sea subjetiva, que entre a discusiones, porque tienes que ser muy claro y tienes que decir, mira, pues es que el problema lo tenemos aquí o esto está fenomenal. Pero tiene que ser algo ameno para que no exacto, no nos echen. Bueno, no sé, por lo menos yo cuento lo que vivo, ¿eh? Esta pregunta es bastante complicada. Porque esto yo creo que es el éxito de nuestro trabajo, precisamente cómo nos relacionamos con el resto de líneas. En nuestro caso, al igual que yo he comentado antes, también lo tenemos más fácil y a la vez yo creo que es más difícil porque ya también el supervisor en este caso nos ha colocado a los que venimos de entidades supervisadas un titulito como de este es el de la segunda línea. Entonces ya... Bueno, eso te lo hace un poco más fácil porque yo a pues se lo tengo que contar, pero a la vez más difícil porque te ven todavía mucho más lejano al negocio. Y aquí otra vez yo creo que el éxito radica en, por supuesto, sonrisa. Yo al equipo y en general digo apostolado todo el día, estamos como en la misión, explicándole a la gente que lo que hacemos de verdad es necesario. Y luego, al final nosotros...
tenemos que aplicar una metodología, tenemos que agregar un montón de información, ya lo ha dicho, lo ha comentado en la mesa, perdón, no recuerdo el nombre, de la compañera que estaba sentada allí en el extremo. Nosotros lo que tenemos que dar es una visión global. Seguramente el KRI de un área concreta, el de tecnología, sabe perfectamente cuáles son sus KRI, sus KPI, sabe medir cuál es su riesgo, pero nosotros ese KRI seguramente lo agreguemos. Trabajamos con modelos en los que, o en los KPIs, yo creo que un éxito es trabajar con un modelo en el que tienes una métrica de primer nivel muy relacionada con tu apetito y lo que bajas esas métricas de segundo nivel que son las que gobiernan esas áreas y tú tienes que ser capaz de mostrarles cómo el conjunto de esas métricas lo que aporta es una visión a los órganos de gobierno, consejo de administración, comisiones de auditoría, de riesgo, etcétera, de lo que puede pasar. Entonces, la relación es que no puede o no debe ser más que buena y al menos yo lo intentamos porque realmente los que saben son ellos. Y eso hay que hacérselo ver para que además te reciban, no solo tú con la sonrisa, sino a ser posible que ellos la tengan cuando vas tú a visitarles, que ya es más complicado. Yo quizás, mi experiencia a la hora de implantar indicadores o algún sistema de indicadores, yo veo como 3 puntos, ¿no? El primero de ellos es, primero, capacidad analítica, porque hay que entender exactamente qué es lo que quiere el comité de dirección, qué está buscando, ¿no? No vale la rotación de personal, eso es muy genérico, igual interesa rotación en algún aspecto concreto, no interesa el volumen de ventas, interesa el volumen de ventas particularizado, los riesgos particularizados para, por ejemplo, antes ponía el ejemplo de productos digitales, ¿no? Pues esa capacidad analítica para entender, de introspección, ayudar a entender qué es exactamente lo que necesita el comité de dirección, ¿no? Unido luego a esa pedagogía que hay que utilizar con el usuario, el que al final muchas veces nos va a proporcionar los datos para construir ese indicador, ¿no? Porque seguramente lo verá como una carga burocrática diciendo, me están pidiendo cosas, yo no sé para qué me lo piden, entonces hay que llegar a entender cuál es el impacto final de ese indicador y qué toma de decisiones o qué reflexiones hay después en un comité de dirección en base a ese trabajo realizado, ¿no? Y por otro lado también pondría el énfasis en la capacidad de facilitar, ¿no? Porque dentro de la compañía, cuando se van a pedir datos para la construcción de un indicador, nos podemos encontrar pues, que no tienen acceso a bases de datos. Entonces, nosotros sabemos dónde tienen, porque tenemos al final manejamos mucha información dentro de la organización, hablamos con todas las áreas y sabemos a qué bases de datos pueden acudir exactamente para obtener qué, o podemos generar esa conversación o podemos hacer que determinadas áreas compartan información que hasta ahora no se estaba produciendo, pero que nosotros sabemos que se producen porque existen ese tipo de datos, ¿no? Entonces yo quizás pondría en énfasis esa capacidad analítica, esa pedagogía y quizás esa facilitación que se produce dentro de la organización, gracias a los de riesgos. Yo mi experiencia, que he montado control interno, ayudado a montar riesgos, creo que es clave la comunicación, ¿vale? Y que además haya comités en los que todas estas unidades que participan y participan en toda la cadena, se reúnan y hablen, ¿vale? Para darse cuenta de cuáles son esos gaps en los que no nos entendemos, cuáles son esas duplicidades de acercamientos que tenemos porque no dejábamos de trabajar y de posicionarnos en la entidad en épocas o en momentos diferentes y con madurez diferente. Entonces, si nos sentáramos y habláramos, veríamos que hay una gran duplicidad. Perdemos mucho tiempo en muchas cosas y creo que sería clave que nos reuniéramos al principio de cada año para un poco planificar cuál es la cobertura que va a hacer cada uno con su trabajo y cada uno con su visión, pero todos necesitamos lo mismo y es una buena medición. Entonces, si nos sentáramos, mi propuesta es que nos sentemos al principio del ejercicio, que cada uno un poco aborde cómo va a hacer su trabajo, cuáles son esos riesgos que desde el punto de vista de cada uno nos están interesando, que los de auditoría puede ser diferente al de riesgos, pero que lo que tenemos que garantizar entre todos es esa integridad o al menos una cobertura, y insisto en lo que hemos hablado antes, ¿no? Una cobertura con la que nuestros consejos y nuestros directores se queden conformes, o sea, y nuestros supervisores se queden conformes y que al menos a nivel de recursos, según cada uno en su entidad, pero que sí que hayamos sido capaces de aproximarnos a esos riesgos clave, tener claro cuáles son los riesgos clave de esa estrategia. Entonces, yo creo que deberíamos hablar mucho más entre las áreas que participamos en todo esto,
tenemos que tener muy claro cuál es esa estrategia que es la que nos marca o la que nos elimina aspectos de control o de supervisión que igual no son tan importantes, en las que invertimos mucho tiempo, y centrarnos desde diferentes visiones, que eso es lo grato, y multidisciplinares a la consecución del objetivo común, ¿vale? Y lo que sí que yo creo, o sea, yo como lo veo es simple, es las áreas operativas y las áreas que son verdaderas propietarias en el día a día tienen sus KPIs, pero no todos los KPIs sirven para ser KRIs, ¿vale? Entonces, del conjunto, que además son necesarios y además también tenemos que ayudarles como gestores de riesgos, como auditores, que somos un poco los que más tenemos esta metodología imbuida en nuestras cabezas, porque cuando vas a las áreas y les dices, vamos a hablar de riesgos, lo ha dicho antes, ¿no? Un compañero, el riesgo es miedo, el riesgo no es... Entonces, transmitirles que al fin y al cabo ellos están gestionando riesgos todos los días y que nosotros vamos a ayudarles a metodológicamente traducir a una medición. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, hay que medirlo. Entonces, claro que lo miden mucho, pero su visión de a lo mejor del rendimiento o del performance no es lo mismo que el KRI de riesgo. Entonces, si lo miro desde una visión muy simplista, que yo soy un poco simple, pues el KPI existe en la compañía, pero no todo sirve como KRI, y como ha dicho Ruth, para que un KPI se convierta en un KRI hay que darle el apetito de riesgo, la intolerancia, marcarle, encauzarle dentro de unos niveles obligatorios que vendrán también definidos y agregados, ¿vale? Porque la correlación de esos KRI es importante que también la tengamos en cuenta, y a partir de ahí ese KRI tendrá incluso distintos niveles en la organización. KRI para los propios gestores de riesgos, KRIs para los propios unidades de control, pero a un nivel mucho más alto. A medida que avanzamos en la entidad, se irán cayendo. O sea, al consejo no les podemos llevar libros gordos de KRIs, ¿vale? Porque no nos mirarían, es la importancia del simple, conciso, pero lo importante, ¿vale? Entonces, creo que sí que hay que irlo midiendo, KPIs, KRIs, y que los KRIs se van cayendo según su importancia, no porque sean menos importantes, sino porque tienen que simplificarse a la hora de transmitir arriba que ese apetito de riesgo que sí que tienen que definir, tiene que ver la visión global de los riesgos que irá bajando, pero que cada uno tiene su responsabilidad en toda esta cadena, ¿vale? Esa responsabilidad de medición, y lo que ha dicho Marta, ¿no? Que lo ha repetido varias veces porque lo hemos hablado antes también, alerta, es que el KRI es una alerta, la gestión de riesgos tiene que anticiparse, por supuesto que va a ayudar a la toma de decisiones, que lo habéis dicho vosotros también, pero es que tiene que alertar a esa toma de decisiones, tiene que servir de semáforo, si lo queremos decir algo está pasando, ¿vale? Pero no me avises cuando lo ha dicho Marta, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde, avísame porque lo estás midiendo y lo estás midiendo con la frecuencia adecuada, avísame cuando tenga capacidad de reacción, ¿vale? Y pues os hago la tercera pregunta, no sé si vamos bien de tiempo, pero como va un poco en línea con la que han hecho también nuestros compañeros, yo, que siempre he querido decir esto, quiero un titular. y os quiero preguntar, ¿cuál pensáis que es el presente y el futuro? Ya no me voy al riesgo operacional, ¿no? Sino de la medición del riesgo operacional. Ahí os lo he puesto un poco más difícil. No sé si quieres, Iñaki. Pues brevemente. Yo creo que sea relevante, ¿no? Entonces, que sea relevante tiene que incorporar lo que está ocurriendo en el entorno actual de las compañías, y eso supone incorporar los nuevos procesos o las nuevas realidades, como por ejemplo la sostenibilidad. Uno de los temas que tenemos que incorporar ya en los comités es sostenibilidad. O, por ejemplo, temas relacionados con la calidad del dato, porque en ningún caso vamos a poder tomar decisiones adecuadas cuando el dato está en entredicho, ¿no? Entonces, yo pondría foco sobre todo en nuevos procesos como sostenibilidad y calidad del dato. Ese titular es muy largo. No me coge. No, tenemos tiempo, si no me equivoco. A ver, yo voy a ser más corta. Voy a decir, creo que los supervisores nos van a demandar más indicadores y nos van a exigir una medición más exhaustiva del riesgo. Y sobre todo, y hago aquí un inciso porque me ha encantado la sesión de esta mañana, del metaverso. Teniendo en cuenta el metaverso, pues seguramente que la regulación cada vez va a ser más
compleja, más exhaustiva, con lo cual habrá que meterse ahí. Nos demandarán cada vez más medidas, más indicadores, más. ¿Vale? Yo no voy a ser tan corta. Yo a lo Iñaki, yo creo que en lo que a medición se refiere, nos van o se va a estilar modelos cada vez más sofisticados en los que vas a poder meter más datos, temas de pérdidas operacionales, pero a cambio la información que tú saques de ese modelo tiene que ser muchísimo más sencilla y más fácil de entender, porque en muchos casos el órgano que lo recibe tiene esto y 50.000 cosas más, y tienes que tener clarísimo que han entendido a la perfección lo que les estás diciendo, porque luego pues puede alguien venir a decir que no lo dijiste. Entonces, fácil, sencillo, en plan Barrio Sésamo, pero muy sofisticado por debajo. Nosotros hablábamos en la guía y hay un pequeño capítulo, es que lo siguiente, uno es medirlo, ¿no? Que hemos hecho un pequeñito aporte. Bueno, uno es crear todo el marco que habéis creado vosotros, hablar de toda la metodología, facilitarla, porque a nosotros nos costó buscarla. De hecho, en seguros hay muchísima normativa en cuanto a medición, pero sí que medirlo, y lo siguiente es intentar calibrarlo bien. ¿Vale? Que ahí es donde tenemos mucho trabajo, y bueno, lo importante es que lo vayamos haciendo y que avancemos en ponencias como esta y en trabajos como estos. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a estas horas de la tarde, y cualquier pregunta, sí que si tenéis cualquier pregunta cuando veáis la guía, pues a través de AGERS igual, no sé, le decís a Alicia y estaremos encantados de responderos. En principio ahora teníamos una parte de preguntas del público para vosotras, pero por vosotros, vaya, y también los de la primera. Les han escapado ya, se han ido, ¿no? Ah, están aquí. Iba a guardarla para Alicia, pero ya que nos da la se escucha bien. Vale. Veo que sois todos del sector financiero. Veo que realmente vuestras operaciones están muy próximas a los riesgos financieros y tal vez también a los riesgos estratégicos, ¿no? Es decir, una empresa industrial, sus riesgos operacionales están mucho más lejos. De hecho, no se llevan nada bien el director financiero con el director de operaciones, y realmente tienen otras connotaciones muy diferentes. ¿Habéis tenido en cuenta en este documento que habéis elaborado esa situación de riesgos que no son el sector financiero, donde todo eso está muy próximo? Nuestro grupo, los que estamos aquí, da la casualidad de que sí que somos todos de sector seguros, ¿vale? Pero en el grupo está el consorcio, que también, y de hecho incluso miembros de nuestro grupo participan con el grupo del libro. Y también tenemos grupos que no son, que no son entidades de seguros, ¿vale? Lo que sí que un poco al principio de la ponencia, lo que hemos dicho es no hablamos de específicos de indicadores de riesgos de seguros, salvo en aquel matiz en el que encontramos que nuestro negocio es muy particular, en el caso de clientes, por ejemplo, ¿vale? Cuando hacemos una póliza, con la documentación que le tenemos que dar, con la calidad o la calidad que nos exige el supervisor, sí hemos añadido a mayores, pero realmente lo que hemos intentado es abordar esos eventos a través de ORIC que corresponden a cualquier entidad, no solo a entidades de seguro. De hecho, no se menciona, los riesgos operacionales de interrupción de negocio, los indicadores que hemos propuesto no son de seguro, son aplicables a cualquier entidad, ¿vale? Y es verdad que cuando hemos llegado a decir, oye, en el proceso específico de una fábrica o en el proceso específico no os podemos proponer un indicador específico para unidades de producción porque no vamos a aportar, eso va a depender de ese apetito, que sí que hemos hecho mucho hincapié al principio de la guía, es tú tendrás que marcar en base a tu naturaleza de tus riesgos qué apetito quieres, qué errores quieres que se estén produciendo para mejorarlos. O sea, que así nuestra guía son indicadores justo que no corresponden a eventos de entidades de seguros, ¿vale? Claro. Cuando hablamos de personas, fraude externo, fraude interno, el fraude se produce independientemente de si haces fraude en seguros o haces fraude en bancos o haces fraudes en una entidad que fabrica botellas de agua. Entonces, es un poco la idea nuestra era aportar fuera del sector, porque además así AGER nos lo pidió un poco. El fraude
no se tipifica dentro de operaciones. Ya. Se tipifica dentro de riesgos de cumplimiento y en alguna ocasión aparejándolo a riesgos financieros. ¿Por qué? Porque está en la dirección financiera, es decir, se puede producir menos fraude en lo que es el proceso productivo, lo que es la fábrica, y se puede producir el fraude en lo que son las oficinas, ¿no? Por simplificar mucho el tema. Por lo tanto, también los acrónimos que utilizamos para englobar los riesgos en la industria son muy diferentes al sector financiero. Por eso sí que partíamos de que el primer punto que yo un poco he mencionado es la definición que hemos buscado es un poco atemporal o no te corresponde a ninguna tipología de empresa. La definición que hemos visto era personas, sistemas, aplicativos, factores externos. Eso entendemos que es aplicable a cualquier entidad. Y por eso, a partir de ahí, que como tú bien dices, puede haber otros modelos y que el que nosotros hemos elegido estuviera comparado con el que se usa en otra empresa. No, de hecho, lo primero que hemos dicho es que es un poco abierto, o sea, que está claro que es abierto. Nosotros queríamos encorsarlo porque abordábamos la integridad, pero es verdad que cuando hablamos de fraude externo, fraude interno, hemos cogido ORIC precisamente porque lo definía dentro del bloque grande de personas, que era un poco lo que... Pero estoy contigo, ¿vale? Hay muchas empresas donde se ve desde la parte financiera, desde cumplimiento, pero al menos se ve, que eso es lo importante, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco lo que hemos dicho. Si se ve, es gestión de riesgos. Felicidades porque proveniendo de Ager seguro que ha elegido el mejor equipo. No sé, perdona, porque he contestado yo, pero podéis contestar. Que no. Ya lo has dicho. Bueno. Totalmente. Sí, yo creo que el tema de las operaciones son muy propias de cada sector y muy propias de cada entidad, ¿no? Ni siquiera dentro de las mismas sector asegurador los indicadores van a ser los mismos. Todos tenemos en la cabeza los genéricos, pero luego los que son propios de cada entidad son muy propias, ¿no? Rupturas de cadenas de producción, pues bueno, pues igual en seguros pues no tiene tanta importancia, ¿no? Pero en el sector sanitario, por ejemplo, pues es crítico, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto y como ha dicho Sonia, yo lo que sí animaría es que cualquier mejora o cualquier punto que pueda abordarse o que pueda introducirse en el documento, pues que lo digáis con total tranquilidad, porque al final, al igual que ocurría con el libro que habéis planteado vosotros, Castor, esto queda entre nosotros y entre el sector y entre la gente que nos dedicamos a los riesgos, con lo cual es muy positivo el aporte de todos. No. Claro. No. De hecho, como ellos quieren hacer un libro 2, nosotros una guía 3. No, de hecho, el ejemplo que hemos puesto ahí, un ejemplo práctico al final de la guía, hemos intentado precisamente eso, que fuera algo que valiera un poco para todo, ¿no? Y el ejemplo es sobre privacidad de los datos y seguridad de la información, puesto que más o menos yo creo que estamos todos afectados en ese tema, de una manera o de otra, ¿vale? Sí, pero tienes razón. Lo que pasa que es verdad que el riesgo operacional es muy particular, ya no a nivel sector, sino a nivel compañía. O sea, entonces... Una pregunta, mira, a mí cuando yo me he puesto en mi compañía el tema de cálculos de indicadores para el mapa de riesgo, KRI, etcétera, me han pasado dos cosas. Me suele pasar una cosa. Uno, que cuando calculas un KRI, si los 2 o 3 días siguientes haces un análisis o vuelves a mirarlo, te salen, si lo miras 3 días siguientes, te salen 3 KRI distintos. No sé si os pasa. Y segundo, y cuando llegas al final, crees que es el KRI perfecto y te suele pasar que al final, porque me ha gustado mucho lo que tú has dicho, los KRI tienen que ser una herramienta para que tú trabajes, no tienes que poner a la organización a trabajar para el KRI. Te ocurre que al final la organización tiene que trabajar para generar ese dato porque ese dato no existe, ese reporte no existe, etc. ¿Creéis que existe el KRI perfecto? ¿Hasta dónde hay que parar en esa evolución, en ese análisis? Nunca, de hecho yo creo que los que estáis en riesgos y en operacional, esto es un paso adelante, 3 atrás, 2 adelante, 5 atrás, igual hago 10 adelante, pero es... Esto y además cada vez que doy 2 pasos adelante igual de repente me incorporan por este lateral otra circunstancia que me vuelve a suponer un riesgo en el mismo KRI que yo había planteado. Yo hasta hace 2 días me di a un KRI relacionado con, yo qué sé, perdóname un ejemplo que vale para todos, ¿no? Con el talento, ¿no? Ahora eso que se lleva mucho, el talento o la diversidad de género.
y entonces de repente viene por aquí una norma, ASG ahora todos somos no sé qué, la parte social, y entonces a un KRI que yo estaba midiendo desde un punto de vista estratégico en mi compañía porque quería ser, yo qué sé, pues ahora se une el hecho de que no es que ahora además tengo un componente reputacional porque esto es ASG y entonces el KRI tengo que darle una vuelta y cambiarlo. Y lo complejo yo creo es conseguir que acabes calculando algo que a ser posible no tenga esclavizada media compañía y que vaya aportando valor en el momento en el que, pero yo tengo claro que nada de lo que hacemos nosotros es estático. Esto es un constante movimiento. Al menos, y eso que nosotros estamos bastante encorsetados, pero no. Yo creo que lo bueno es que tiene que ser así, ¿vale? O sea, mira, yo tengo además un ejemplo ayer. Nosotros medíamos la duración de las inversiones y entonces cuando se pusieron los límites y los intervalos, pues no tiene nada que ver con el entorno que hay ahora de tipos recientes, no tiene nada que ver con las duraciones medias de las tipologías de las carteras. Entonces, lo que bueno creo que es, y esto es el valor de la gestión de riesgos, es que va tan cerquita del día a día y tan cerquita de que esa estrategia está viva y está cambiante y tiene que ir adaptándose al entorno en el que vivimos y a las consecuencias o los momentos en los que vivimos, que lo importante de esto es, y entonces va el auditor y dice justo al gestor de riesgos, oye, este indicador que tienes no se ajusta ahora, ¿por qué no? Te propongo que ¿por qué no le dais una vuelta? Porque parece que los límites que tienes están, o los valores que estás sosteniendo, estás trabajando para ese indicador, o inconscientemente, porque no tiene por qué ser forzado, ¿no? Pero se aleja tanto la referencia que has puesto de la realidad que sería bueno cambiarla. Entonces, esto, pues eso, una comunicación y tal, y hemos decidido pues que se cambie ese límite y esa referencia, porque no tienes, lo tuvo el sentido. Entonces nos decíamos, ¿pero por qué lo pusimos? Pues y hemos tenido que buscar por qué se puso ese indicador en su día y era bueno, pero no significa que ahora siga siendo, ¿no? Y entonces vuelvo a lo que ha dicho Marta, relevante, ¿no? Adecuado al día a día y que sirva para la toma de decisiones. O sea que yo creo que lo bonito es que cambien y además sí que como gestión de riesgos creo que una buena actividad es revisarlos y ser muy críticos con lo que nosotros mismos definimos bajo unos criterios y unas hipótesis y cuestionarnos si realmente la funcionalidad y para qué lo creamos, por qué lo creamos y las hipótesis bajo las que las creamos siguen vivas o realmente cuando tú mueves el sistema es cuando te das cuenta que a lo mejor hay que darle una vuelta. Quizás añadiría una cosita, perdona, y es en relación con, creo que el indicador no existe el perfecto y que tiene que ir evolucionando. Habrá KPIs que serán más estables, seguramente porque la producción sigue al mismo ritmo, bueno, sigue produciéndose de la misma manera, ¿no? Los procesos no cambian todos los días, pero los KRIs yo creo que sí, al final donde pones el foco. Y un ejemplo muy práctico también es en relación cuando hemos vivido toda esta pandemia y todo lo que teníamos que ver con la infección del COVID, cómo al principio se ponía el foco sobre los infectados, empleados infectados por el COVID, pero luego se ha ido diciendo, pero no los infectados, los que infectados que duran más de tal tiempo. Entonces, poco a poco la dirección iba rascando hacia lo que realmente le estaba apretando en el zapato, ¿no? Entonces, yo creo que el indicador es bueno de riesgos, es que es bueno que evolucione y sobre todo que esté muy vinculado a quien lo está pidiendo que evolucione. Distinto es, por ejemplo, cuando presentamos un indicador y después de haber estado trabajando en él durante 2 meses moviendo a la organización, llega a la dirección y entonces ese se pone en entredicho. Bueno, pues sí, está muy bien que hagáis evolución de las desviaciones de ventas, pero realmente el problema lo tenemos en la zona sur o el problema lo tenemos en Alemania. Entonces, que ellos nos pongan en entredicho porque no hemos calibrado bien el indicador es un problema. Que rasquen porque están buscando algo más debajo del indicador yo creo que es positivo. Porque están pensando en eso, están hablando desde la misma visión y el mismo lenguaje. Yo tengo una pregunta. Creo que habéis dicho, me suena, ¿no? Que habéis dicho que sois de la opinión que los KRIs hay que reportarlos a la comisión. Mi opinión es que el apetito con KRIs tiene que estar aprobado a un nivel máximo Consejo de Administración, así nos lo ponen a nosotros y creo que es una cosa buena que ha hecho el regulador de seguros, obliga a que ese concepto de apetito de riesgo sea aprobado por el máximo órgano de la organización, que es el Consejo de Administración, pero es clave desde operaciones de gestión de riesgos que no le mandes el libro gordo de PTT al Consejo, porque entonces deja de tener su valor. Tiene que haber pocos indicadores, buenos indicadores,
a lo mejor perfectos, no sé, pero en esa línea. Y a partir de ahí yo sí soy partidaria de que el riesgo tiene que irse midiendo, lo he dicho un poco antes, en distintos estadios o estamentos de la... arriba subirán el apetito máximo de la compañía, pero apetitos se van viendo en el comité de riesgos, que es un estado más bajo, en los distintos gestores de riesgos de cada organización, de cada riesgo clave. Incluso es un poco lo que hemos dicho, el KRI puede nutrirse del KPI porque serán esos KPIs de rendimiento quien estará, cuando hemos marcado un KRI adecuado, alertando que también hemos captado, un poco lo que decía es que a lo mejor no lo hemos definido bien como proceso, no lo hemos calibrado bien. O sea, yo es que me parece muy importante por diferenciar que el paso, tal y como yo lo veo, entre lo que era el puro control interno y lo que es control interno de riesgos es precisamente eso, es yo le ofrezco a mis órganos de gobierno, es que así tiene que ser, les ofrezco un dashboard de 10, no esto, no pareces con el libro gordo de PTT, 10 indicadores básicos porque lo que viene a decir el regulador y cualquiera en su sano juicio es ustedes tienen que tomar decisiones con esta información que yo les estoy dando. Les estoy diciendo que nos estamos acercando a un límite de riesgos que, por cierto, han definido ustedes, ¿vale? Lo que tienen que demostrar es que la estrategia de la compañía, en nuestro caso como mercado regulado, pero entiendo en cualquier compañía, que es que no quebremos, que sigamos creciendo, que crezcamos sosteniblemente, todas esas decisiones que ellos tomen, entre otras cosas, y es un poco la revolución de lo que fue todo incluir riesgos en las compañías, es en base a los riesgos, no solo al indicador puramente de performance financiero, no, están ustedes teniendo en cuenta los riesgos y eso solo se puede hacer si tú le ofreces el indicador digamos, a altas esferas, ¿no? A los jefazos. Porque el de continuidad o el de protección de datos sabe perfectamente lo que tiene, pero arriba es donde hay que asegurarse que lo están recibiendo y entendiendo además. Creo que quedaba una pregunta y nos comprometemos solo a responder uno. Pero bueno, él tenía una pregunta. Y respondemos solo uno del grupo. Porque... Me acerco y así a modo de sándwich quería proponer una especie de escenario bastante moderno relacionado con el metaverso que se ha planteado al principio. Entonces ahora mismo estamos en un mercado en el que se plantean muchas startups que no monetizan, que crean marca, que se valoran por cantidades, voy a decir absurdas, pero entiendo que todo está controlado de alguna manera. El siguiente paso va a ser la startup en el metaverso, ¿no? Entonces, como estas marcas tienen un valor y una reputación, me gustaría saber vuestra opinión acerca de qué indicadores y qué utilidad tendrían a la hora de valorar esa marca para después buscar inversores que continúen con ese proyecto hasta que algún día se monetice, como ha pasado con Instagram, Facebook y todo esto, que han sido muchos años hasta que han empezado a generar dinero y cuando lo han generado ha sido una barbaridad. Entonces quería saber vuestra opinión acerca de esto y... Una preguntita. Nos has dejado muertos. Esa vale millones. No, pues yo creo que no soy la más indicada porque no soy ninguna experta en el metaverso, pero yo creo que todavía queda muchísimo por definir en este campo. Vamos, pero muchísimo. Precisamente, es que lo comentaba antes, me quedé alucinada un artículo que leí. Te digo que queda mucho, entonces no soy capaz de responderte, no soy capaz, porque leí un artículo hace relativamente poco de una señora americana que había tenido una violación tipo La Manada en el metaverso y la señora estaba súper traumatizada porque es que lo sufría la señora, la pobre. Y no, es verdad, es que te lo prometo. Y entonces la señora no sabía muy bien a quién tenía que denunciar, si a los dueños de los avatares que la habían violado, si al Zuckerberg que era el del metaverso o qué pasaba. Entonces, partiendo de esa base, es que soy incapaz de responderte. O sea, porque no sé dónde vamos a llegar. Yo creo que tocas... Lo peor de la parte más compleja de la valoración de los riesgos, que es la parte reputacional o de marca o medir algo que no produce nada. Es que no sé cómo... Súper difícil. De hecho, hay compañías, nosotros estamos intentando trabajar en un modelo
para incluir la valoración de la marca. Es que, ¿cuánto vale una marca? Es que no sé. En la situación de metaverso podemos estar hablando de cuánta gente está comprando tus NFTs solo porque son de esa marca, por decirlo de alguna manera, cuántas visitas hay a ese espacio. Sería un poco el equivalente hoy en día a likes de Instagram o cosas así. Sí, pero eso me interesa. Rentabilidad. Bueno, pues ya está, pues lo dejamos aquí. No, muchas gracias por las reflexiones y por las respuestas.